Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Om Radio. Muy buenas tardes, queridos o me escuchas, queridos arcanos. Este es un día maravilloso porque ya estamos en Luz Arcana. Y el tema de hoy está súper padre, pero recuerden que antes de empezar con el tema yo les voy a pedir que nos compartan este link. Recuerden que ahí tienen un botón donde le pueden dar clic y es un blooper. Ustedes ahí copian el link y se van a sus redes sociales y en todo lo tapizan de nuestro link para que puedan entrar sus amigos. Y recuerden también, lo más importante también es darnos like para los que todavía no le han dado like a la página de OM. Es súper importante porque esto les permite tener las actualizaciones de los programas y sobre todo tener el momento en el que ya les da la notificación de que ya estamos al aire, porque eso es lo mejor de todo, que ya estemos al aire. Otro de los lugares donde podemos, ustedes nos pueden encontrar es en @linaje-mágico, que es un programa que tenemos que tengo los martes a las 4 de la tarde. Y el otro programa también, ahí pueden buscarlo, el de Árbol Místico. Pero también los invitamos a darle like y seguir a la página de Luz Arcana, la página exclusiva de este programa. Recuerden que es una revista digital. Y ahí nos encuentran como @LuzArcanaMX. Y ahora sí les voy a decir cuál es el tema. Fíjense que el tema de hoy es... ¡Ay, qué genio! Bueno, el tema de hoy es fanatismo religioso. Seguramente a algunos no les va a gustar este tema, pero ¿qué creen? Es importante tocarlo. Resulta que el fanatismo religioso se da en todas las religiones y esto puede ser como un nivel de toxicidad, vamos a decirlo así, esta palabra mágica de moda, un nivel de toxicidad para la comunidad que desea aprender o desea acercarse o conectar con lo sagrado. Antes de que siga yo con este tema, les recuerdo que sigan compartiendo y los invitamos a que ustedes nos, pues aparte de que compartan, nos comenten qué les parece o qué piensan, o si conocen a personas o cómo es para ustedes una persona que pues tiende a ser fanático religiosa, o si alguna vez, esto sería todavía más padre porque reconocer si en algún momento alguno de ustedes que nos está escuchando ha caído en fanatismo en alguna de las prácticas religiosas que realice. Esto sería súper bueno porque pues hacer conciencia de en qué momento pierdes el piso, ¿no? Y lo llevas a un grado extremo, tu práctica religiosa, pues te permite o también te hace reconocer no solamente cómo es un error, pero lo más importante es cómo retomas tu conciencia, cómo retomas también la verdadera práctica, porque recordemos que independientemente de la religión que profesen, el fanatismo es algo exagerado, llevado al extremo, lo cual no es sano para uno mismo, ¿no? Entonces, ya Ricardo ya compartió. Todavía no comparto. Todavía no. Pues bueno, hola amigos también. Pues sí, el tema de hoy está súper interesante porque pues resulta que como bien lo dice Vale, no nadie está exento de una cuestión de fanatismo, ¿no? De entrada habría que definir a lo mejor qué es un fanático, ¿no? Resulta que si nos vamos como a la parte de... Si nos vamos a la parte del diccionario, ¿no? O a la parte de como de la
definición, se podría decir, pues el fanático es aquella persona que se apega como se apega, digamos, de manera no sana a cualquier situación. Por ejemplo, hay fanáticos del fútbol, ¿no? Uh-huh. Hay fanáticos obviamente de la religión, hay fanáticos ¿qué podría ser? Hay fanáticos del cine, ¿no? Hay fanáticos pues de todo en general, ¿no? O sea, hay fanáticos de algún ¿cómo se llama? De algún a lo mejor artista, ¿no? Uh-huh. Hay fanáticos pues no sé, o sea, prácticamente de todo, como políticos, hay fanáticos incluso vamos a decirlo así, hasta terroristas. O sea, cualquier práctica puede volverse o llegar al grado, derivar, digamos, ¿no? Puede llegar a un grado de fanatismo. Pero en concreto, el fanático religioso pues tiende a tratar de llevar las escrituras, la enseñanza, o como le quieran llamar, la doctrina religiosa, la que estudia, a un grado tal vez muy rígido, en donde llegan a malinterpretar esos escritos a su conveniencia. No, pero a ver, por eso yo, o sea, lo que queríamos era como definir el concepto. Ajá, como tal fanático. Ajá, como tal fanático es aquel que, o sea, está seriamente apasionado a lo mejor con un tema, por eso decía el fútbol, la música, lo que sea, o sea, severamente apasionado, o sea, entra con muchísima pasión a ese tema, a tal grado de que la situación se convierte en algo irracional. Ese es quizás el punto clave. ¿Por qué? Porque, o sea, como digamos, somos seres integrales, ¿no? Uh-huh. Somos seres que estamos hechos de mente, corazón, digamos, o sea, tenemos como varias esferas, nuestra parte emocional, nuestra parte psicológica, nuestra parte cognitiva, etcétera. El fanatismo hace que se pierda esta parte, que se pierda la parte cognitiva, digámoslo así, o como la parte racional de uno mismo, y entonces ahí sí entra como el tema con muchísima pasión, digamos, se vuelve algo tan apasionante que se deja de pensar y filtrar lo que se está haciendo en torno a ese tema. Y entonces ahora sí, religiosamente hablando, o no sé cómo tú lo veas, uh-huh, religiosamente hablando, se empieza a seguir como las reglas de esa religión, el dogma como tal, de una manera tan apasionada que no te das cuenta o no te permites filtrar de manera racional lo que estás haciendo. Llámese alguna práctica de algún tipo, algún ritual de algún tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo esto lo que hace es tratar de influenciar a las personas para tu conveniencia. O sea, las personas fanáticas, religiosas en específico, que estamos hablando de eso, tienden a interpretar los escritos a su conveniencia, haciéndose sabedores, ¿no? O externándose como expertos del tema para poder pues manipular o tener la influencia de las personas de ese mismo grupo, ¿no? Es así que es súper peligroso en las religiones cuando se detecta un fanático, y más cuando es el líder, porque es cuando incluso hay muchas sectas en específico que se van abriendo, las cuales pues invitan a la gente al suicidio, invitan a la gente a la flagelación, invitan a la gente a prácticas que son dañinas, pero es para mantenerlos en control, para poder pues aparte de manipularlos, dirigir sus vidas incluso, ¿no? O sea, se tienen registros de personas que han seguido a fanáticos religiosos y que por no tener criterio y no tener también y tener una búsqueda, ¿no? Y un vacío existencial que les permite seguir a este tipo de personas, pues en los 80
hubo un caso muy sonado también en los 90, hubo un caso muy sonado en donde se esperaba como la llegada de, pues no la llegada, sino, bueno, sí, la llegada de los extraterrestres que iban a, pues, venir por ellos y que los iban a llevar a un mundo mejor y etcétera. Y entonces este pastor los invita a llevar las escrituras como él las interpretó a su manera, ¿no? Para pues pedirles a todas las personas y convencerlos de que el camino era suicidarse para poder pues ascender, ¿no? Esto, así como el líder, pues los fanáticos lo siguen, porque tanto el líder... También el líder es un fanático. No, por eso, como el líder, como fanático, busca la forma de, pues, hacer ver a las personas que lo siguen que lo que él dice es la verdad. Los fanáticos, por su necesidad, por su falta de conocimiento incluso, por su falta de criterio, pues siguen a estas personas o a estas personas en general y se ponen a sus pies porque necesitan que alguien los dirija. Y es así como hay muchísimas iglesias ahorita que salen en televisión en donde ofrecen salvación instantánea, ¿no? U ofrecen clases de portugués. También, clases de portugués, ¿no? Pero que aquí nos podemos dar cuenta fácilmente cómo, bueno, aparentemente porque muchas personas caen, y es por eso que se invierte mucho dinero en que programas como estos que mencionamos, que normalmente aparecen en la madrugada, ¿no? Tienen mucho rating porque pues hay una necesidad muy grande de pues que alguien te cobije o que alguien te dé como una guía porque te sientes perdido. Entonces, pero algo muy importante también es una necesidad y está ligada como al sentido de pertenencia, ¿no? Si hay algunos como análisis, ¿no? En los cuales se ubica al fanático religioso como una persona que a lo mejor tiene o como está adolorido en cuestión del sentido de pertenencia, es decir, a lo mejor de pequeño tuvo problemas familiares tan profundos y tan fuertes que pues esta persona, la fanática religiosa, tiene una necesidad de pertenecer a algo o a alguien, a un grupo, o de sentirse cobijado por un grupo. Eso es muy interesante, porque si notamos la cantidad de fanáticos religiosos que hay en la población, pues nos podemos dar cuenta que estamos ante una crisis no solamente religiosa, espiritual, sino también familiar y social, ¿no? En ese sentido, se vuelve aún más interesante cuando, bueno, se vuelve interesante el fenómeno, no porque sea bueno o malo, pero se vuelve aún más interesante cuando justamente algunas personas que se dan cuenta de esta debilidad que tenemos a nivel social, se aprovechan, como dices, digamos, siendo líderes de este tipo de grupos, ¿no? Y fíjate que, bueno, mencionas algo súper importante sobre la pertenencia. Las personas, cuando empiezan bueno, más bien, cuando llegan a grupos en donde hay fanatismo, es muy fácil que por la presión de pertenecer, como dices, adopten esto aún a sabiendas de que se sienten mal en estos grupos y que de una u otra manera terminan, pues vamos a decirlo así, lavándoles el coco para que también ellos piensen de esa manera. Hay muchas formas también de ver el fanatismo religioso, no solamente en los grupos en donde quieren llevar las escrituras o al pie de la letra sin comprender realmente el texto o analizar las alegorías que vienen escritas, sino también cuando las personas quieren, por ejemplo, retomar conocimiento el cual no hay forma de saber si es real. Y esto sí lo digo incluso a lo que nosotros nos dedicamos, que es la parte esotérica. Así como es muy malo, ¿no? O sea, no es nada pues bueno a nivel social, mental,
emocional y físico, el tratar pues de fanatizarte con las escrituras, también es un tanto negativo el ser fanático de, pues, vamos a decirlo así, el conocimiento ancestral. O sea, hay personas que, si bien pues sí existe la magia, la puedes palpar, o sea, es la manipulación de tu energía, hay personas que en este fanatismo de creer que, pues, no sé, más bien de olvidarse que somos también parte materia y que estamos en un mundo material, pues hacen pensar a otros que todo es posible a nivel, digamos, energético, cuando en realidad también hay limitantes, ¿no? He ahí también, por ejemplo, muchas personas que hacen magia, ¿no? Hacen trabajos de magia y le hacen creer a las personas que pagando tanto cual dinero van a obtener como pues el dominio, ¿no? De otras personas, o van a obtener los bienes que tanto desean. Incluso, independientemente de si sean creyentes o no, el que entregan, por ejemplo, o hagan pactos con su alma, ¿no? Que eso también es puede ser un tanto real, pero también lo llevan a un extremo en donde pareciera, o sea, es un tanto real, no porque como tal suceda, sino porque te metes en una energía, en una vibración baja y obviamente afectas tu ser, pero no porque en verdad haya pues una persona que pueda controlarte por medio de este tipo de prácticas en donde pues entregas tu alma. Así es. También muy importante sí entender que desde la perspectiva del fanático no se está haciendo fanático, ¿no? Porque hay una idea como de lo que yo tengo, lo que yo soy y a lo que pertenezco es lo que está en lo correcto. Es decir, acompañado del fanatismo también viene la soberbia. Exacto. Es una soberbia muy peculiar que está ligada como a una especie como de racionalización falsa, ¿no? Como de ya racionalicé mis creencias y acompañado de eso pues soy tan soberbio que pues mi grupo religioso tiene la razón y los demás son sectas o los demás son religiones falsas o los demás, ¿sí me explico? Sí, entonces sí. Es muy interesante, o son los herejes, ¿no? Es muy interesante este proceso porque un grupo social descalifica al otro, pero con la misma idea de excluir y de sentirse único. Lo hace también interesante porque al pertenecer a este grupo social, al sentirte único, obviamente queda cubierta esta necesidad de afecto de la familia y todo el sentido de pertenencia, y al mismo tiempo queda también cubierta la necesidad de ser superior a otras personas. De estar en una superioridad con las otras personas. Sí. Entonces, en ese sentido pues se vuelve algo peligroso, como lo decías hace rato, cuando varios grupos hacen esto, ¿no? Y cuando varios líderes de esos grupos se dan cuenta de esto y a lo mejor aún más perversamente que otros, o sea, unos más perversamente que otros, pues utilizan ¿cómo se podría decir? El fanatismo de sus seguidores para realizar actos X o Y negativos, ¿no? En ese sentido. Y ahora, muy interesante también, las religiones, es chistoso porque las personas que pertenecen a religiones grandes, llámese por ejemplo budismo, llámese por ejemplo catolicismo, o protestantismo o judaísmo, esas 4 religiones que son bien grandes, o los musulmanes, ¿no? El Islam, o sea, esas religiones que son bien grandes, que tienen muchísimos adeptos, como son tantos, se sienten completamente ¿cómo se podría decir? Una especie de autoridad para juzgar a las otras religiones que son más chicas y decir, es secta, porque son menos, porque en realidad cualquier religión es una secta, eso es muy importante saberlo. Cualquier religión es una secta porque es un movimiento sectario, que quiere decir que separa, que divide. Entonces, en ese sentido, exactamente. Desde esta posición como del sacerdote católico, como del monje budista o onda, la mayoría van a caer en esto, ¿no? O sea, es
una secta o es un grupo más pequeño o es otro grupo y bueno, pues pobres, no tienen la verdad, ¿no? Ajá. O sea, no tienen la verdad, nosotros sí, y pues bueno, somos compasivos y los aceptamos, ¿no? Pero pues es que son secta. O los rechazamos porque no tienen la conciencia como nosotros, ¿no? Y entonces, exacto, y entonces posiblemente sean fanáticos, ¿no? En ese sentido es como, yo desde mi propio movimiento religioso puedo decir afuera quién es fanático, ¿no? Entonces eso en automático, según yo y según la forma en la que yo pienso, te convierte también en un fanático. Y hay que tener mucho cuidado porque independientemente de que hay que tener apertura, ¿no? Para, pues no permitir, sino más bien para aceptar que todos pueden tener verdad y que cada quien decide en qué creer. Aquí lo súper importante y lo de cuidado es que también llegar al otro extremo en donde todo, o sea, en donde nada importa, ¿no? En donde no, o sea, una cosa es aceptar todas las verdades y también otra cosa es llegar al punto fanático que justo también puede ser un tanto el perderse, ¿no? En tanta información o en tanto conocimiento, el que pretendas integrar todo con todas, digamos, con todas las leyes de cada religión, cuando entre ellas algunas son pues digamos son opuestas, ¿no? Entonces no es que tengas que elegir una religión o no tengas que integrarlas todas. Aquí lo importante es que también hay fanáticos los cuales piensan que pues no, si bien cada quien puede pensar en que es la religión, tú la puedes adoptar o no, que crean que no es necesario tener conexión espiritual, o que crean que eso no existe, porque también eso puede ser una parte fanática, ¿no? Estas personas que se dicen, por ejemplo, ateos y no saben ni siquiera lo que significa la palabra ateo, o los que se llaman agnósticos y que también no saben qué significa esa palabra. Y entonces el problema acá es el tú quererte agrupar o desagrupar, ¿no? Y llevar un extremo en donde no comprendas la postura del otro. Muchos de estos problemas religiosos durante toda la historia, a causa de la intolerancia, han provocado guerras y han provocado que justo el humano se sienta superior a otros. Y creo que eso es el problema con el fanatismo, lo que ya mencionabas, la superioridad con respecto a otro, ya sea por conocimiento, ya sea por poder, ya incluso por dinero, ¿no? El fanatismo religioso se mueve en muchos niveles, se mueve en niveles de política, se mueve en niveles, pues, de todo tipo, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuáles son no como los síntomas, quisiera decir, pero sí como las características de alguien que se vuelve fanático religioso? Uh-huh. Pues justamente esta parte de juzgar a los demás por no tener como la razón o la verdad absoluta de las cosas, ¿no? Caer en generalismos, tratar, por ejemplo, de convencer o de llevar hacia su grupo, ¿no? A otras personas. Eso son actitudes de fanático. Muy interesante. Esto se da en varios movimientos. Por ejemplo, es muy interesante ver a el grupo protestante y católico juzgar, por ejemplo, el ataque terrorista a las 2 torres en su tiempo, ¿no? En su momento, ya hace muchísimos años. Y entonces, bueno, pues fueron fanáticos religiosos los de Islam. Y entonces es muy interesante porque desde ese grupo, por ejemplo, no se ve como un movimiento de fanáticos las cruzadas. Claro. ¿No? Y las cruzadas fueron actos totalmente de fanáticos, ¿no? Arrasaron con pueblos enteros con esta situación de tener en la boca a Dios, ¿no? Y que el pretexto era Dios cuando en realidad era dominar, tener tierras, saquear, ¿no? E incluso
pues tan simple y tan sencillo como despojar de sus bienes, desde las tierras hasta incluso buscar oro. Sí, y son actos fanáticos. Bueno, no vamos muy lejos. La parte de la Santa Inquisición, ¿no es acaso uno de los actos más fanáticos de una religión? ¿O que puede haber provocado una religión? Por supuesto que sí, a nivel histórico es súper fanático. Entonces, es muy interesante cómo caemos en el fanatismo, porque cuando entramos en esta racionalización, por ejemplo, si alguien me está escuchando y pertenece a la fe católica, muy respetable, obviamente es muy respetable, pero el hecho de no poderse cuestionar eso, el hecho de no poderse cuestionar tantos actos que a lo mejor no han sido congruentes, ¿no?, con lo que una supuesta religión propone, te convierte a lo mejor en una especie de fanático de esa religión, ¿no? Porque rompes un poco con el racionalismo, rompes con la razón, digámoslo así. No, este fanatismo te lleva a no poderte cuestionar o ser crítico, aunque pertenezcas al grupo, de no poder ser crítico realmente de lo que, pues del grupo al que perteneces. Exactamente. ¿Estoy siendo muy duro? No, pues sí, o sea, suena feo, pero pues es Se verdad. me queda viendo feo. Incluso mencionabas hace un momento algo también bien fuerte y que muchos no van a querer aceptar y que van a decir. Les voy a caer gordito, hoy se me hace que voy a caer gordito. Pero la verdad es que, o sea, el fanático religioso tiende, no solamente al imponer lo que dice, tiende a afectar a todos a su alrededor. Y esto es propio. O sea, bueno, esto nace desde como en un momento, digo, hace un momento lo mencionabas, desde la familia. O sea, una persona que no siente su origen, que no fue educado, o que no fue, más bien que fue educado con mucha rigidez, que no fue atendido con amor, que pues tuvo, digamos, factores en donde en su educación hubo digamos, ideas en contra. Entonces, o sea, que los papás no eran coherentes con lo que decían y hacían. Entonces, esas personas tienden a distorsionar todo lo que ven, todo lo que perciben, todo lo que viven, ¿no? Como a su favor, para tratar de sobrevivir, explicándose pues la crueldad y tantas cosas, ¿no? Entonces estas personas crecen y lo reproducen, y es algo que quiero decirles, es tan común en la humanidad, porque incluso hasta en cosas tan pequeñas como el fomentar valores es lo que hace, tanto valores rígidos como falta de valores, es lo que hace que una persona vaya formando distorsiones en su percepción de cómo abstrae el mundo. Entonces, es ahí cuando, pues, todo lo que pueda practicar en su vida, ya sea el trabajo, como mencionas, ya sea pues sus hobbies, ya sea la religión, pues lo va a introyectar como algo que es que se tiene que llevar a la práctica perfecta, a su modo de ver distorsionado. Y a veces súper distorsionado. No, por súper ejemplo, distorsionado. Hay religiones en las que, por ejemplo, no acceden a ciertos niveles de medicina, ¿no? Entonces, ya avanzamos científicamente, cosa que, pues, al menos yo estoy a favor. Estoy a favor de todo lo holístico y todo lo natural y etcétera. Pero sí hay situaciones en las que en definitiva necesitas, pues, un empujón adicional. Y pues la ciencia no se ha quedado atrás en eso, ¿no? De repente sí son un poquito mañositos, ¿no? También hay fanáticos dentro de la ciencia, ¿no? Hay grandes fanáticos dentro de la ciencia que se están apegando a un dogma, pero ¿a qué es a lo que voy? De repente a lo mejor tu vida depende de este tipo de, pues, de un apoyo de parte de la ciencia, de la medicina, ¿no? Y entonces no accedes a él porque pues tu religión no te deja, ¿no? O sea, tu práctica religiosa no te deja acceder a eso, simplemente no vas a acceder a eso. Y pues a lo mejor pierdes la vida, pierdes algún miembro de tu cuerpo, etcétera, etcétera. O incluso eso es una cuestión de fanatismo. O incluso la pertenencia a una nacionalidad. O sea, hay religiones o sectas que tienen prohibido a sus adeptos hacer actos protocolarios en cuestión cívica. Y entonces dices, incluso hay personas que tienen prohibido
darse de alta o tener una identificación o sea, documentos que hoy en día son básicos para identificarte y para poder pues tramitar estudios, tramitar viajes, o sea, un sinfín de cosas que acreditan tu persona y que pues estas religiones te impiden porque no pueden controlarte, no pueden controlarte el sistema, ¿no? Sin embargo, ese sistema sí te puede controlar, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, y esto me parece que se da como a muchos niveles, ¿no? Yo les voy a platicar de un metafanatismo, ¿no? En ese sentido, hay un grupo por ahí, hay alguna escuela de misterios, que igual no voy a decir nombres, digo, para que no me van a caer acá encima, en donde como parte de los fundamentos es la lucha justamente contra las pasiones del hombre y los fanatismos, ¿no? Es ahí una fraternidad que anda por ahí y seguramente algunos me escucharán. Y es curioso porque algunas de estas personas dentro de la práctica, primero no entienden que están dentro de y ojo, no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo que ahora se usa, están dentro de una secta, están dentro de un grupo social muy, muy hermético, muy cuidadosamente selecto, ¿sí? Entonces prácticamente es una secta. No se dan cuenta también que el proceso en el que se están moviendo y la manera en que se están comportando es muy similar al de una religión. Sin embargo, en este grupo social, en este sector de social, se maneja mucho la lucha justamente contra el fanatismo, ¿no? Pero llega a suceder que pasa lo contrario. Se vuelven las personas fanáticas del no fanatismo, ¿no? Entonces, sí. Es curioso porque ahora llega una persona que a lo mejor tiene una creencia en su religión, obviamente muy respetable, ¿no? Tiene una creencia de algún tipo, no sé, algún budista, sobre todo lo vi en algún tiempo con un budista, ¿no? Y se le criticaba mucho por ser budista, ¿no? Y en ese sentido es como, a ver, es mucho más fanático estar excluyendo a alguien o criticarle por creer algo que la otra persona que no le está haciendo daño a nadie ni está tratando como de ni de evangelizar ni de nada, ¿no? Entonces para mí es el metafanatismo, ¿no? En el sentido es que cuando tú estás queriendo ir en contra del fanatismo, tú estás siendo también fanático. Exactamente, ¿no? Es como hay que ser muy cuidadoso con eso. Y, por ejemplo, también tengo otro ejemplo, pero ahora desde la parte budista. Hay un grupo en Facebook sobre budismo. Y entonces desde hace como un mes, y por eso también parte de este tema es porque fue inspirado por todo esto que vemos en las redes sociales, ¿no? Esta persona todos los días postea algo en contra de la generación New Age del despertar de la conciencia. Y todos los días pone qué sí es ser budista y qué es New Age. Y siempre pone memes como de que lo New Age es el ser un vago, el no tener religión, el no tener disciplina, bueno, en fin, muchísimas cosas cuando pues no, o sea, no, está lejos de la realidad. Y esta lucha constante, al estar queriendo cuidar su religión, se está volviendo fanático, pero se está volviendo doblemente fanático porque en teoría parte de las enseñanzas budistas son que debes tener compasión ante los otros, ¿no? O sea, no se trata de y también ha cambiado muchísimo, así como Fabiana Herrera nos menciona que el Papa pidió perdón. Bueno, pues también los budistas en su momento no aceptaban a extranjeros para ser ordenados y se ha abierto, y muchas de las religiones se han abierto ahora ya tener incluso monjas, ¿no? O ya tener mujeres dentro de los cargos eclesiásticos altos. Entonces, este tipo de personas que comparten todo el tiempo qué es y qué no es, bueno, pues en su lucha de hacer ver a las personas o encuadrarlas en lo correcto, están cayendo en una parte fanática de pues no sé, o sea, como sí religioso, no para
someter o para manipular a la gente, sino para hacer ver su verdad, que eso ya también es como un tanto cansado y que pues en realidad a nadie le importa, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, en realidad se está metiendo con otros grupos, que es parte de lo que es ser un fanático, exactamente. ¿no? En ese sentido, y también habría que reconocer, por ejemplo, incluso dentro del mismo budismo, pues se da mucho fanatismo, ¿no? O sea, en todas las religiones. sí, o sea, me refiero a, pero ya es que ya pasé por el tocamos catolicismo y ya qué tal si me vienen aquí. Ya que les toque Entonces a todos. ahí les va budistas. Hay mucho fanatismo, por ejemplo, estás haciendo una protesta y te inmolas, ¿no? Como monje budista te prendes fuego y esa es tu forma de protestar. A mí me parece una actitud severamente fanática. Llámese desapego y que a lo mejor llegó al nirvana el monje y que bueno, todo lo que quieran, pues a lo mejor sí. Pero me parece una actitud severamente fanática. ¿Por qué? Porque estás atentando pues contra tu propio ser, ¿no? Lo cual también dentro del budismo es que cuides tu cuerpo, ¿no? O sea, no dicen templo como en el catolicismo, pero también invitan a que la persona cuide su cuerpo con la meditación, con una buena alimentación, preferentemente vegana, ¿no? Y con prácticas de conciencia plena. Entonces, ¿cómo es que vas a poner conciencia plena cuando tú no estás dándole valor a tu vida? Así es. O cuando el valor a tu vida, es lo utilizas para llamar la atención. Sí, ahora bien, a lo mejor habrán algunos que nos digan, es que tú no entiendes, Ajá, ¿no? ¿no? Es que no entiendes expliquen. lo que, ajá. Bueno, pues sí, explíquenme, me encantaría que nos explicaran a lo mejor en qué te basas de repente para prenderte fuego por una protesta, ¿no? O sea, es que a mí se me hace, se va a ver súper mal, pero se me hace muy similar que a las personas que vienen del Islam y de repente pues se ponen granadas en el cuerpo, ¿no? Y se meten a un restaurante, ¿no? Sí, obviamente el acto aquí afectó a más. o sea, se lleva a más personas, es terrorista, como lo quieran ver, pero también es tan terrorista prenderse fuego a sí mismo, me parece un acto fanático. ¿Otro tipo de actos fanáticos? Otro tipo de actos fanáticos. O actitudes de y fanáticos. estos sí me van a colgar muchísimos. Yo creo que ojalá no se vayan a salir. Ajá. No, sí me van a odiar. Un acto fanático es Me van a odiar. así como mencionábamos lo de las cruzadas, ¿no? En donde en nombre de Dios tomaban tierras, ¿no? De los peores actos fanáticos también es el pues utilizar la confianza de las personas que creen en esto vuelvo a lo mismo, están manipulando las escrituras o entendiéndolas a su modo, en donde atraen en este caso, por ejemplo, sucede mucho en la religión católica, cristiana, y donde hay un hombre que pues está a cargo de guiar a los demás, en donde pues hacen actos de violación, hacen actos pues de ultraje, ¿no? En general, y que en nombre de Dios tienen que dar su cuerpo o tienen que pues darles a sus hijas, ¿no? Para que esta persona pues las tenga, o sea, tengan un contacto directo con Dios, porque ellos son pues los representantes de Dios en la tierra. Común, por ejemplo, muy mencionadas las sectas, sobre todo en Brasil, y hablo de Brasil, no de los portugueses que llegan aquí ahorita, de los brasileños, pero sí muy común en sectas de Brasil, en donde incluso se le aislaba a las mujeres, ¿no? De los hombres, y las mujeres pues se quedaban casualmente con los líderes, ¿no? Y pues sí, realmente algo totalmente terrible. Pero vámonos a algo más coloquial, más común, más mundano. Menos terrorífico. Les voy a decir algo. A mí me parece un acto terriblemente fanático el hecho de que publiquen un bebé así todo sangrante, ¿no? En las redes sociales y te digan escribe amén, ¿no? Para que Ajá. se cure pues mágicamente. A mí se me hace un acto fanático, ¿no? O que si no envías la cadena, entonces no amas a Dios, ¿no? O que incluso pues ya está hay memes de eso, ¿no? Y son cosas comunes, porque Sí. esa parte es eso. O que pues también es un tanto fanático el que compartas cadenas que
si no las compartes en determinado tiempo te va a ir mal, porque entonces tú no estás haciendo llegar el mensaje de Dios, ¿no? O cosas así. Así es, nos dice, bueno, Fabiana ya nos dijo, hasta el Papa pidió perdón, sí. Sí, es lo que menciona. Mari dice, maestros Arriba. hermosos, hola. ¿Qué? Es que ya no tengo sus mensajes. Escucho todo, me encanta aprender, solo me agotan los soberbios y prefiero alejarme. Excelente programa. Roberto Miguel, saludos Valentina, saludos a Guadalupe, a Fabiana otra vez, a Florencia C. Me acaba de sacar gusto ahorita que estoy leyendo, ahora sí ya. A Mari, muchos besotes a todos. A Socorro Palacios, dice, ya compartí. Ay, dice Fabiana, gracias. no tienes el nivel espiritual haciendo sentir al otro un ser inferior. Exactamente, eso es un acto totalmente fanático. Y esto no sucede solamente en las religiones o en lo que llamamos religiones. Yo les hablaba hace rato, por ejemplo, de la parte científica, ¿no? Uh-huh. Y entonces de cómo un científico se atreve sectariamente, ¿no?, a descalificar a una persona pensadora, ¿no?, de otro grupo social, a una persona que o a una teoría está que inmersa. está a punto, o bueno, que está siendo pues expuesta por primera vez, ¿no? He ahí cómo fueron en su momento muchos de los científicos que ahora son respetados fueron ridiculizados, y que en su momento, después de estudiarlos detenidamente, pues se dan cuenta que sí tenían razón. He ahí Tesla, y muchos científicos que han aportado. Sí, así es. Y pues bueno, saludos también a María Gloria Román, dice saludos. Y bueno, la idea de este programa también era para comentarles, o sea, como para invitar un poco a la reflexión. Si tú estás dentro de un grupo social, si tú perteneces a cualquier movimiento al que te dediques, hay que meterle un poco de racionalidad a veces al asunto, ¿no? La racionalidad no implica ciencia, muy importante, eso es muy importante, porque la ciencia a lo mejor se está malinterpretando últimamente. No implica el hecho de que cuando tú le metas razón a la parte de tus creencias religiosas, ya no se vayan, o sea, como que ya no vayas a empalmar una con la otra. Por supuesto que no. Hay grandes mentes, por ejemplo Isaac Asimov, hay grandes escritores que entendían a la ciencia y a la religión, o la ciencia y a la filosofía, como un ente junto y unido, ¿sí? Incluso el mismo Einstein veía desde la física una posibilidad de un Dios, ¿no? En ese sentido, no nos referimos a eso, sino nos referimos a esta parte del autocuestionamiento de qué tanto yo estoy afectando a los demás o estoy juzgando de más a los demás porque no pertenecen o no comparten mis ideas, ¿no? Y también porque, bueno, aparte de que lo ideal es que no solamente seamos tolerantes, sino también el aprender que el hecho de que la persona que conozcamos y nos enteremos de cuál es su religión y que no sea la misma de nosotros, no hace que esa persona pues cambie, ¿no? O sea, es muy chistoso que hay personas que cuando se enteran de que conocidos a su alrededor son de diferente religión, se van alejando, como si no pudieran compartir lo que de por sí ya compartían antes de que se enteraran. Y por ejemplo, lo digo mucho en cuestión de que hay personas que justo también a causa de estos programas que estamos haciendo, pues de repente como que ya dicen, ay, ya no quiero, ¿no? Es información, sea que la compartas o no, pues ahí está. Pero pareciera que los temas alternativos para muchas personas que son aparentemente católicas, o en específico porque es la mayor parte en la población mexicana, pues le rehuyen a todo este tema, ¿no? A todo el pensamiento en donde pues Dios se ve desde otra manera, ¿no? Dios no nada más es un ser o un algo que trajo a su hijo a la tierra, ¿no? Para enseñarnos su doctrina. Pareciera que entonces, pues así como no hay tolerancia hacia eso, tampoco hay tolerancia a el convivir con personas que
están descubriendo otras religiones o que están descubriendo otras formas de ver a un ser creador. Y yo sí me he topado con muchas personas que pues hablan sobre Dios y hablan sobre la compasión y el perdón y muchas cosas, y al no regresarles tan solo esta cadena de amén, ¿no? Entonces ya no eres un católico, ¿no? O ya no eres creyente de Dios, o ya no eres de luz, o ya no... O eres de baja vibración. O eres de baja vibración, ¿no? O sea, cosas en donde, bueno, que me hayas mandado, o sea, en un ejemplo tan tonto, que me hayas mandado un meme o una cadena, no significa que te la tenga yo que regresar, o eso me haga que no te deseo el bien, ¿no? O que no estoy pensando positivo, etcétera. O sea, se ha vuelto como muy chistoso como incluso la religión ha pasado a ser fanática en las redes sociales. Con ayuda de las redes sociales, perdón. Otro punto muy importante, por ejemplo, hay movimientos que ya se están comportando como cuasi religiones que predican a través del fanatismo religioso. O sea, ya es como, o sea, saben que esto existe y saben aprovecharlo. Por ejemplo, y lo voy a decir con todas sus palabras, estos grupos de coaching nuevos, ¿no? Los grupos de la manita y todo este rollo. Digo, yo igual respeto muchísimo a la gente que va y asiste a ese tipo de cursos. Lo respeto mucho. Lo respeto porque son personas. Pero no comparto en lo más mínimo la manera en la cual el comportamiento llega a ser incluso fanático, o el comportamiento en el cual terminan inmersos llega a ser fanático. Por ejemplo, con este rollito, ¿no? De alcanzar el éxito a costa de lo que sea, ¿no? Como de no rendirse y bla, bla, bla. Pero que de repente, o sea, pasa por la no reflexión de tus actos, ¿no? Pasa por el hecho de quererte convencer para ir ahí, ¿no? Para pertenecer a ese grupo. Y si no perteneces, pues no, o sea, es que ya no eres iluminado, ¿no? O sea, es que ya no tienes la razón. Es que no te quieres superar. Es que no eres emprendedor. No eres emprendedor. O es que pues no te lo merecías. No, tú no te mereces el éxito porque pues no quieres pertenecer a esto. Entonces, esta onda de utilizar, por ejemplo, la culpa, me parece que es parte o pieza fundamental en cómo opera, digamos, el líder fanático religioso, ¿no? Utiliza la culpa, utiliza la exclusión del grupo, ¿no? Utiliza la necesidad del sentido de pertenencia, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Y entonces, justamente estos comportamientos se dan en estos nuevos grupos de coaching. Eso, y le sumo la visión de el todo o nada, o sea, tómalo o déjalo, ¿no? O sea, no puedes pertenecer a un grupo, y esto sí pasa muchísimo, no puedes pertenecer, o sea, supongamos que yo quiero conocer el hinduismo, ¿no? Entonces, no me dejan estar en una ceremonia hindú porque pues no estoy en esa religión. Si ya quiero pertenecer, tengo que dejar mi religión o tengo que dejar cualquier otra práctica que sea de una religión la cual no corresponde a las creencias a las que voy a meterme, ¿no? Bueno, no estoy diciendo del hinduismo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero sí pasa mucho que, por ejemplo, hay grupos de adolescentes, no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos en Puebla, yo creo que sí en todas partes, en donde pues las personas llevan a sus adolescentes para que vayan empezando a aprender sobre la palabra de Dios o la religión que les corresponda, ¿no? Y entonces ahí pues solo pueden ir hijos de las familias que ya están en esa religión, sí, o solo pueden ser llevados si los padres se meten a esa religión. Entonces se vuelve como un todo o nada, o sea, no puedes pertenecer a menos que tú te bautices, a menos que tú ¿cómo se dice esto en los budistas? ¿Tomes refugio? Tomes refugio. Bueno, ellos ahorita ya no son, bueno, ellos no son tan severos con eso, porque incluso ya hay tomar el refugio y puede ser laico y puede ser ¿no?
pero hay muchas religiones en donde es forzoso estar bautizado para poder entrar a tomar pues la palabra de Dios, o no sé cómo le llamen, ¿no? Así es. Y pues bueno, dice Fabiana, dice aplausos por tu explicación sobre el coaching. Pues sí, en específico, muy en específico de los grupos que se mueven de esta forma, que son coach, bueno, no sé, tienen un chorro de nombres. Y que ahora ya sí, también hay profesionistas del coaching, y que no son lo mismo, ¿eh? Sí, muy importante eso, distinguir entre el coaching que se mueve como por secta y el coach de verdad, ¿no? Que estudia en una universidad, ¿no? O estudia un diplomado, estudia algo de una manera distinta, ¿no? Entiende las herramientas del coaching, muy importante, entiende sus limitantes como coach, entiende por supuesto que no es un psiquiatra, que no es un psicólogo, que no es un médico, ¿no? Que no es un nutriólogo, que no es un guía espiritual, ¿no? Y una vez que entiende esto y sabe sus límites, comienza a trabajar con la persona, con su no es paciente, con su ¿cómo se podría decir? Con su cliente, ¿no? Y lo lleva a lograr una meta muy en específico, como un coach de deportes o como un coach de otra cosa. Me refiero más bien a los grupos, pero ajá. Y dentro de eso también hay algo súper importante que es, ya estamos a punto de irnos. La mayor parte de las personas que tienden a comportarse de manera fanática hacen ver como peligroso o apocalíptico lo que no corresponde a pues lo que ellos creen, ¿no? Hacen ver a las personas que si ellos no están en lo que bueno, si otro más no está en lo que yo creo, entonces cosas terribles pueden pasar o pues no va a tener apoyo absoluto, etcétera, etcétera. He ahí el problema con muchas religiones también, en donde si una persona entra, es casi obligada a que su familia también entre, que es lo que mencionaba hace un momento, pero que lo manipulan con miedo para que se dé cuenta que no es posible la vida sin eso que tiene que adoptar. Así es. Y pues bueno, la verdad es que creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, les damos muchísimas gracias por habernos acompañado. Este programa estuvo re bueno. Un saludo a... que se acaba de conectar. Ok, ¿a quién? Alex. Alex. También a María Gloria Román, un saludo. Besotes también a ella. Muchísimos saludos. Bueno, lo súper importante es que, o sea, para ya cerrar, es tener tolerancia, compasión. Las mismas religiones tienen, así como tienen sus mandamientos, porque todas tienen como líneas que hay que seguir para estar en armonía con todos. También, o sea, esas mismas te dan como los valores que te permiten no ser rígido. Una cosa es que no robes, no mates, ¿no? Y otra cosa es que, y que obviamente sí son como valores o como reglas que, aparte de que te hacen darte cuenta del valor humano y que deben de ser rígidas porque si no se vuelve un problema, hay reglas que no precisamente, no es que se puedan romper, sino que te invitan justo a la reflexión de la tolerancia. El hecho de, por ejemplo, o sea, la clásica, ¿no? Para los que son católicos, amar a tu prójimo, esta te hace entender, si de verdad lo entiendes con todas las palabras, que hagan lo que hagan los demás, te está pidiendo tolerancia hacia los demás, te está diciendo armonía en tu comportamiento. Y ya después vienen las otras que te dicen tajantemente pues qué cosas no están bien, no porque seas fanático o no porque pues quieras ser laxo y no obedecerla, sino porque te van a llevar a que entiendas la primera, que es la que en todas las religiones hay, que es dar amor a los demás. Así es. Y pues bueno, con ese mensaje hermoso de Vale, nos despedimos. Ay. Muchísimas bendiciones, luz en su camino. Ya nos quedan de hecho ya nos pasamos, oye, ya nos pasamos. Fer, ¿nos pasamos o no nos pasamos? Medio nos pasamos, no nos pasamos. No tenemos como 30 segundos, ¿no? 30 segundos 10. Para nuestras redes sociales. Ah, sí. @linaje mágico, @luzarcana mx. Denle like,
compártanos. Bueno, ya. Y sobre Y todo, @RotterAdler8, si es que si no se va. Sí, bueno, pero compártanos porque necesitamos likes para que puedan llegarles las notificaciones. Sale. Bendiciones y luz en su camino, queridos amigos. Hasta la próxima. Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En OM Radio.